Bienvenidos sean mis amigos a otro video más de Fe, Amor y Esperanza, tu testimonio latino. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, de verdad que estamos muy contentos porque gracias a Dios encontramos un cupo en su agenda. Él es una persona con muchos talentos, con muchos dones que Dios les ha regalado y que los ha desarrollado muy bien. Pero para empezar, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en presencia del Señor para que todo lo que salga de esto pues sea para bien de todas las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por este día. Gracias por la vida de Gerardo, gracias por la vida de todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines y que derrames tu Espíritu Santo para que sea Él, para que seas tú el que hable y el que lleve el mensaje que tiene preparado para los corazones necesitados. Quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Bueno, como les decía, tenemos a Gerardo Moreno. Él es un amigo que lo quiero mucho, es una persona muy especial, es una persona muy conocida en la iglesia latina aquí en Minnesota. Y pues estamos, como les decía, muy contentos, agradecidos que pudimos encontrar un huequito en su agenda tan apretada. Y pues aquí está, se los presento, Gerardo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Gerardo. No, gracias José por la invitación. Creo que por algún tiempo habíamos conversado en distintas oportunidades. Y mira, sería bueno que estuvieras y nos sentáramos un rato a conversar y esto. Y, pero bueno, entre muchas ocupaciones, creo que la última vez que nos vimos, bueno, no que la última vez que nos vimos, sino estuvimos estudiando en la universidad, el certificado de teología laical. Sí, Y creo que fue, digamos, como ese espacio donde tuvimos la oportunidad de compartir mucho más, pero de ahí en adelante, pues cada quien tomó su rumbo dentro de cada una de las actividades y apostolados que cada uno de nosotros desempeñamos. Y pues me genera mucha alegría pues estar aquí y después de tanto tiempo poder reconectar contigo y nada, ok. conversar. Ujú. Gracias, de verdad. Sí, habíamos tenido varias pláticas, pero en realidad no habíamos concretado nada. Yo a Gerardo Moreno lo conozco la primera vez en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en San Paul. Y después nos encontramos en la universidad, en ese estudio que hicimos de teología. Y pues conectamos en realidad. Teníamos tantos proyectos en la cabeza, pero como él dice, cada quien agarró para su apostolado y pues gracias a Dios estás aquí. Gracias, Gerardo, de verdad. Bueno, yo te conozco de un tiempo para acá, no sé, 5 o 6 años, pero en realidad quiero que me digas quién es Gerardo Moreno. Bueno, yo originalmente soy de Venezuela, el país de los chamos. Chamo, cónchale, vale, chico. Sí, todo eso. Y bueno, em, pues yo desde pequeñito estoy dentro de la iglesia, estoy comprometido, he estado siempre integrado o involucrado con la iglesia católica. Y esto fue porque justamente mis papás, ellos vivieron una transformación y una conversión intensa mucho antes de que yo naciera. Entonces, eso para mí fue un regalo, una bendición, puesto que cuando pues ya vengo aquí a este mundo, encuentro una casa donde ya hay una dinámica de espiritualidad, una devoción. Y fíjate, yo recuerdo una vez que yo me levanto temprano siendo niño, ¿no? Un fin de semana, porque uno cuando es niño, los días de clase uno no se levanta temprano, no se No, levanta le temprano, cuesta. son los fines de semana No, sí. ahí sí. Entonces, yo recuerdo que yo tenía esa costumbre que me levantaba, pues, que quería jugar yo, tenía que sí, salir con la bicicleta, y me acuerdo que vi a mi papá sentado en la sala de la casa y estaba haciendo la liturgia de las horas, estaba haciendo los laudes. Mm, Y me acuerdo que él me incorporaba, es decir, me llamaba y entonces me sentaba junto a él y juntos pues íbamos y hacíamos los laudes juntos. no, Entonces, joder. creo que eso marcó mi vida muchísimo porque aunque en ese momento siendo niño pues a lo mejor no le entendía tanto, pues
sí podía entender que había algo especial que mis papás hacían y que nos traía, digamos, paz en la casa, ¿no? ¿Y tenés más hermanos? Sí, tengo una hermana mayor que está todavía en Venezuela, está casada, tiene dos hijas y tengo un hermano mayor. Yo soy el El pequeñito de la pequeño, casa, el el último. pequeño de la casa, el más consentido. Ah, Sí. pues ya sé por qué sos así. Bueno, No, sí. Y pues bueno, esa es, digamos, mi familia y, y pues nada, siempre estuvimos, sobre todo mi mamá y papá, ellos estuvieron mucho tiempo en la renovación carismática. oh, ok. Entonces, pues nosotros prácticamente nuestros procesos eh, tuvieron siempre esa interacción junto a la renovación carismática, igual que con otros grupos, ¿no? Ok, Ya. qué bueno, desde pequeño, ¿vea? Eso es bien interesante porque a veces uno empieza ya grande, empieza este camino del Señor, empieza ya crecido, ¿vea? Y cuesta un Ujú. poco más, pero qué bueno que desde pequeño siempre en la fe católica. Sí, sí, sí. Y bueno, con todo y eso, José, este, yo hasta hace algún tiempo en mi vida, yo decía, a mí me impresionaba mucho cuando yo conseguía y escuchaba testimonios de personas ya que vivían su conversión como bien adelante en su vida. Y mm, me refiero a que gente que, por ejemplo, dice, bueno, antes era drogadicto Ujú. o a lo mejor era alcohólico y entonces vivieron un momento intenso que les dio la vuelta completamente. Y eso me impactaba muchísimo y en cierta manera me acomplejaba un poco, Oh, porque yo decía, oye, pero yo no viví algo así y yo toda la vida he estado como en la iglesia, ¿no? Entonces, para mí era como un poquito acomplejador sentir que posiblemente yo en mi vida no había vivido algo tan tan intenso como intenso. yo escuchaba en Ok. esas personas. Fíjate que yo siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra, yo decía antes, traigamos más hermanos a la iglesia para evitar el sufrimiento, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿verdad? La gente sufre alcoholismo, drogadicción o ateísmo y se convierten. Y entonces yo les decía ahí, traigámoslos para que no sufran. Pero un día mi esposa me dice, mira, el sufrimiento edifica, el sufrimiento hace fuerte a la persona porque es algo que tiene que pasar para una transformación. Desde ese día yo quizás cambié mi forma de decir las cosas y digo, traigamos más hermanos para evitar el sufrimiento fuera de los caminos de Dios, que suframos aquí con Dios, porque ya ves que, como ella dice, y es verdad, la palabra dice que el sufrimiento edifica, que vamos a ser probados como el oro que pasa del fuego. Mejor hacerlo aquí de este Ujú, lado y no hacerlo allá porque es un poco más doloroso. Pues tú que has oído testimonios de esos, sabrás que esas personas vienen de, del suelo, pues, entonces, pero interesante eso, porque en realidad uno a veces dice, igual yo, fíjate, yo siempre he crecido en la fe católica y hay cosas que yo sí sé que yo no hice bien y que gracias a Dios estoy aquí ahora, pero no todas esos testimonios, yo he oído testimonios muy fuertes ujú. también y entonces a veces uno dice, wow, o sea, quizás él merece más estar aquí y no yo que no he pasado eso, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Gerardo, ¿hace cuánto estás aquí en Minnesota? Mire, yo llegué aquí en el 2014, entonces ya ahorita en el 2024, julio, voy a cumplir 10 años. ¿Y si directamente a Minnesota o viniste a alguna parte No, antes? no, no, llegué directamente a Minnesota. Y yo no sé si tú estás familiarizado con que la arquidiócesis, pues por muchos años, ha enviado sacerdotes misioneros de aquí, de la arquidiócesis, Sí, de allá hecho, a Venezuela. el párroco de mi iglesia Sí, fue enviado allá, James exacto. Adams. Sí, exacto. Entonces, mi mamá y mi papá eran parte de esa parroquia. Ok, Digamos que eh, fueron de los servidores fundadores junto con algunos de esos misioneros que estuvieron allí por muchos años. ok, Entonces, justamente esa fue mi primera conexión con Minnesota, ajá, porque justamente en el año 2001 se comenzaron a hacer como algunos eventos de intercambio. ok, Entonces,
No sé si alguna vez escuchaste que había un grupo de venezolanos que venía, un grupo que venía de Venezuela y se presentaban en diferentes parroquias. No, nunca oí, sí. Y era justamente como para promover la misión que se llevaba allá en Venezuela y en cierta manera también recoger algunos fondos Ajá. para muchas de las iniciativas que se hacían allá. Entonces, yo tuve la oportunidad de venir en el 2001 aquí Ujú. y luego pues nada, regreso y en ese tiempo tenía apenas 16 años. Continuó, digamos, mi vida y todo eso. Pero luego, en el 2013, tengo una amiga que se muda para acá, los Estados Unidos, y se muda para Bemidji, Minnesota. Y en una de esas conversaciones le pregunto, ¿y qué tal? ¿Y qué cuéntame? ¿Dónde andas tú? Mira, sí, estoy aquí en Minnesota. Y yo, wow, qué coincidencia, porque justamente años atrás yo había tenido la oportunidad Vení. de venir para acá. Entonces, ella estaba trabajando en una universidad allá en Bemidji y ella me hizo el contacto para yo poder venir inicialmente a trabajar como maestro de español en uno de las aldeas de inmersión que ellos tienen allá arriba. Entonces, justamente por la situación en Venezuela que estábamos viviendo en aquel momento, pues había tomado la decisión de tratar de probar un poquito nuevas oportunidades y fue en el 2014 cuando llegué aquí con justo ese trabajito que conseguí y pues ahí comenzó todo, pues comencé a buscar algunas otras oportunidades y me quedé. ¿Y qué te decían tus papás? Porque el pequeño de la casa quiere mudarse a algo tan lejos. Bueno, mi mamá dice que ella siempre esperaba, porque la cosa es que justamente de ese primer viaje que yo vine en el 2016, me gustó, me impactó muchísimo la experiencia aquí y también me acuerdo muchísimo que yo me entusiasmé por la cuestión del idioma, Sí, ¿no? Entonces me gustaba mucho lo del inglés y todo ya eso. podías inglés. ¿Cómo? Ya hablabas inglés. No hablaba inglés. Fue la primera vez que tuve como esa inmersión estando aquí y bueno, había tenido, digamos, unos cursitos de inglés allá en Venezuela, Ujú. pero cuando estoy aquí fue como esa oportunidad de como de practicar, de estar inmerso en en la cultura y yo dije, oye, me gustaría en algún momento volver a ir, ¿no? Y creo que mi mamá, también ilusionada con eso, pues también entendía que en algún momento yo iba a buscar algún tipo de experiencia que fuese más o menos por allí, y venir a estudiar y luego volver allá a Venezuela. Pero bueno, las vueltas que da la vida en cierta manera y las cosas como se han dado en Venezuela, en algún momento pues nos empujó a todos en cierta manera a pensar de que no solamente estudiar, sino bueno, tratar de buscar digamos, esos senderos de una vida un poquito mejor, ¿no? Sí. De las situaciones que se estaban viviendo allá en Venezuela. Entonces, pues nada, en su momento fue bastante duro, pero mi mamá en cierta manera y mi papá pues han sido personas muchas personas muy de fe con la confianza puesta en Dios que pues también nos daban la libertad, ¿no? Bueno, esto es para el bien también de ellos, ¿no? Y Ok. dejarnos volar en cierta manera. O sea, tu primer trabajo aquí en Minnesota fue de profesor de español. Sí, maestro de español. Sí, Ok. sí. ¿Y qué extrañaste o qué extrañas más de Venezuela? Mire, en algún momento la comida, Arepas, ¿verdad? arepa, sí, allá la comida era algo como muy, una de las cosas. Y otra de las cosas que creo que es un sentir, no solamente venezolano, sino en general, creo que es un sentir latino, Ujú. hispano, Hispano. la parte de la cultura, ¿no? De la comunidad, del poder, em, en cierta manera, sentir que hay una comunidad en la cual tú eh, confías e interactúas y tienes ciertas experiencias. Pienso que la experiencia latinoamericana en general es como muy comunal. Sí, Entonces, cuando llegamos aquí, donde vemos una cultura que es un poquito más inclinada hacia el individualismo, pues eso nos pega un poco, claro. ¿no? Entonces creo que eso fue la segunda cosa que me afectó más, o sea, como que, wow, fue un impacto para mí, Sí. ¿no? Bueno, de hecho compartimos porque, bueno, aparte de la comida, creo que como ese calor latino de platicar, de Ujú, compartir, aquí es bien poco. Por eso
cuando vos ves un latino, pues, no importa de dónde sea, ya sos hermano y ya Exacto. sos amigo, porque cuesta encontrar un compartir como en tu país, ¿verdad? Sí. Y poco a poco fuiste cambiando de trabajo o te quedaste ya mucho tiempo ahí. Mira, fíjate, mi esperanza era en aquel momento quedarme en ese trabajo, pero bueno, sí veía que el trabajo ofrecía era algo más a corto plazo. Entonces yo tuve que venirme a las ciudades gemelas, eh, bueno, a ver qué otras oportunidades podíamos encontrar. Justamente había reconectado con un amigo de aquel momento cuando vine la primera vez y pues habíamos conversado acerca de la posibilidad de ver cómo podíamos buscar esas opciones para yo quedarme y yo poderle decir a mi esposa, bueno, que se viniera pues de Venezuela porque se había quedado allá. Me Oh, había venido solo. solo. Oh, Yo me primero venía tú y solo. después tu Sí, esposa. porque el plan era, bueno, yo voy, hago a lo mejor una platica y me devuelvo a Venezuela. Ah, Pero justamente en ese transcurso de esos meses, pues la cosa en Venezuela se estaba poniendo un poquito peor. Entonces yo más bien era buscando ver y yo le iba a decir a mi esposa, una vez que tuviésemos o que haya conseguido algo, le iba a decir, bueno, sí, vente y entonces aquí vemos cómo pudiésemos seguir, pues, eh, consiguiendo todas esas oportunidades, ¿no? Entonces, básicamente eso fue, en el 2015 conseguimos un trabajo en Minneapolis, en una escuela de inmersión. Necesitaban dos maestros, en el caso de mi esposa, porque ella también es maestra de kinder. am, Necesitaban una maestra que hablara español, porque justamente el programa que es 90-10 se trata de que los niños comienzan con un gran porcentaje bueno, 90% de español diariamente. Entonces ok. necesitaban era una persona que fuese nativo del español y entonces, bueno, entra ella y luego en los meses siguientes entro yo también Ok. a esa escuela. O sea, ya se vino ella y ya estaban juntos. Sí, Qué sí, bueno. sí, sí. Y aparte de lo que te pregunto, que qué extrañas más de Venezuela, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Para ti es difícil emigrar? ¿Qué es la parte más difícil de venirte de tu país para acá? Mira, yo creo que la migración trae distintos desafíos, ¿no? Y va a depender muchísimo de cuáles son los valores que tú traes, ¿no? Cuáles son digamos, esos marcos referenciales que traes tú de tu país, ¿no? Que en cierta manera te van a ayudar a subsistir un poquito y en este caso, a nosotros nos funcionó muchísimo el hecho de que nosotros ya veníamos de un crecimiento en la iglesia. Entonces, tener esa perspectiva de fe nos ayudaba muchísimo a tomar la migración como un proceso de crecimiento en la fe, pero también un proceso que generaba cierta eh, novedad y sorpresa al mismo tiempo. Es decir, no, veníamos aquí y estábamos abiertos a vivir la experiencia, pero al mismo tiempo no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Así es. Entonces yo creo que el desafío va en justamente comenzar a caminar, a dar pasos de fe y de confianza en Dios porque si tú eres de la persona, y yo creo que yo también he sido de esas personas, ¿no? Dices, yo creo en Dios y confío en Dios y tengo fe, pero no es sino en el momento de la prueba, no Así. es sino en el momento y yo digo que la migración es un momento de desafío, de gran desafío, de gran prueba, ahí es cuando realmente tú te das cuenta de que eso que tú normalmente proclamas realmente sí tiene sentido o realmente es así. Así Y es. si no es así, pues Dios lo usa para Exacto. fortalecer tu fe. Entonces creo que para mí, en general, yo estaba muy abierto a la novedad, pero al mismo tiempo, el darme cuenta que la migración, sobre todo aquí en los Estados Unidos,
es un proceso que puede tomar tiempo. Mucho o poco según De, cómo sí, estás tú preparado. todo dependiendo, ¿no? Este, pues eso puede generar am, mucha dispersión. Es decir, buscar otras opciones que te alejan, pues, de esa dinámica que a lo mejor traías de fe, porque bueno, aquí se viene y llegas igual trabajando Solo es en el una tema, exacto, dinámica de trabajar, entonces eso te dispersa, ¿no? Entonces, ese es un desafío y exacto. creo que eso fue en algún momento muy difícil. La otra cosa que, que me pareció bastante difícil para mí fue acostumbrarme a la cultura latina aquí, porque de personalidad nosotros, las personas que somos de Venezuela, pues, o de Dominicana, que somos caribeños, Ujú. tenemos cierto humor, cierta personalidad, somos como un poquito más, o no diría que más, pero sí tenemos una manera muy distinta o una perspectiva de a veces hacer las cosas. Y aquí sí acostumbrarme a que, bueno, la diversidad Sí, te lleva a ese choque, bueno, sí. salvadoreños, mexicanos, sobre todo aquí, eso me costó muchísimo aquí. Sí me costó. Y como lo vimos en la universidad, ¿te acordás que todos hablábamos español, pero éramos de diferentes países, venezolanos, puertorriqueños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, mexicanos? Nicaragua, ujú, Entonces, y al momento de ver las tradiciones totalmente diferentes, ujú, aunque todos habláramos español, sí. o sea, podemos hablar la misma lengua, pero venimos, como tú dices, de una cultura diferentes. Entonces, eso sí es un poco de choque y sí comparto con vos. Y cuando viniste, Gerardo, cuando tú te viniste, directamente viniste a trabajar y te involucraste, te enrolaste en una iglesia o hubo un tiempo de transición de poder buscar algo para poder ir a la iglesia. Mira, nosotros nos tomó tiempo. Nosotros seguíamos yendo a misa, pero todavía teníamos mucha cautela en cómo comprometernos, ¿no? Y en ese primer año que estuvimos nosotros estábamos muy enfocados en trabajar, ¿no? Especialmente porque estábamos quedándonos en casa de un amigo y pues nuestro, nuestra meta en ese momento era Independizarte. tratar de independizar. Entonces uno comienza a trabajar y buscar la mayor cantidad de trabajo, pero al mismo tiempo creo que en general la herida de uno latino cuando llega aquí es que uno quiere tener lo que en el país de uno no tenía. Exacto. Entonces esto te lleva en una ruta donde lo que haces pareciera justificable Ujú. porque tú dices, bueno, sí tengo que pagar las deudas que tengo y todo eso, pero al mismo tiempo estás en una ambición Así constante es. que normalmente te va alejando de Sí, muchas cosas, sí. ¿no? Entonces, en el principio para nosotros fue difícil. Sí vamos a misa, ¿Y pero a qué iglesia ibas? nosotros íbamos, mira, como nosotros teníamos contactos con ciertos sacerdotes que ya conocíamos, Ujú. entonces íbamos mucho a esas misas. Me acuerdo que el primer año, unos días, íbamos ahí mismo en North St. Paul, bueno, porque no conocíamos más, tampoco teníamos carro, entonces íbamos con un amigo que nos llevaba y porque esa era la iglesia que él Que iba, iba. entonces ahí no había ministerio latino. Entonces fue como unos primeros meses donde estábamos como acostumbrándonos, escuchando misa en En inglés, inglés y todo por eso. lo fe, nada. Sí, uno se levantaba, ok, sí. No, no, no. Pero no, sí era así como distinto en esa parte, ¿no? La otra fue justamente unos meses luego y visitamos a un amigo padre, Tim Norris, Sí, sí, sí. en aquel momento estaba en una iglesia que se llama Saint Paul, que está en Ham Lake, Okay. esa. Entonces, a veces visitamos para allá, este, am, y así visitábamos, estábamos así. Luego descubrimos, como estábamos en Maplewood, Ujú. que nos quedaba una más cerca, que era Shoreview, que es la de Santa Odilia. Sí. Entonces, ahí íbamos íbamos solamente como feligrés, nada más a escuchar misa y eso, pero más nada, ¿no? Solo eso. Sí estábamos así como muy
sí teníamos un deseo profundo de poder incorporarnos, pero sí teníamos, si no tomamos como con mucha cautela comprometernos. Y era justamente por la cosa que te decía de la Sí, cultura. sí. Todavía como que sentíamos que no encajábamos tan bien. Tenías que tener tiempo para. Sí. Fíjate En- que te pregunto porque, pues a nosotros venimos directamente a River, pues, Wisconsin. Ujú, Entonces, pero para nosotros era complicado buscar porque ahí no hay iglesias hispanas. ujú, Entonces, mi esposa empieza a buscar y encontramos Sagrado Corazón Encarnación en Minneapolis. Nos quedaba súper lejos, pero ujú, era mejor que ir a misa en inglés, como te decía, por fe, ¿verdad? Y estar ahí. Y después encontramos a San Francisco de Sales, que es donde estamos actualmente, pero siempre el querer es oír la misa en tu lengua, entender un poco ujú, lo que se está diciendo, pero sí te entiendo el hecho de que no te enrolás de un solo a servir, porque vos decís, no, pues primero voy a ver cómo está esto, y justificando, también comparto lo tuyo, que aquí hay que trabajar, ¿verdad? Tú tenías el anhelo de independizarte, hay gente que tiene el anhelo de comprarle a sus hijos lo que uno no tuvo en la ujú, infancia, entonces uno se, se, se mete en la cabeza que trabajar, 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 y aquí, no sé si tú has oído, que aquí se puede tener todo lo que tú querrás. Si tú trabajas, puedes tener todo lo que tú querrás. Cosas que en tu país difícilmente puedes tener. Carros, casa, televisores, tantas cosas que allá dicen, no, es muy caro. Aquí, si tú trabajas, las logras. El ujú, hecho es que tu trabajo te desvía del camino de la fe, ¿verdad? Yo, por eso es que estamos haciendo este proyecto, porque he oído muchas personas diciendo, yo no voy a la iglesia porque no me queda tiempo. Porque tengo 3 trabajos y tengo que pagar la renta, tengo que pagar el agua, la luz, todas las facturas que llegan. Y poco a poco te das cuenta que sí, o sea, sí tenés necesidades de pagar, pero ujú, que poco a poco te das cuenta que Dios se encarga de varias cosas en el caminar y hace viva esa palabra que dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Busca el reino de Dios y su justicia y ujú, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo le decía ahí a la gente cuando platico que nos gusta que vengan las cosas por añadidura. El problema es que a veces no buscamos al reino de Dios y su justicia, ¿verdad? ujú. Nos gustan las promesas, pero no nos gusta poner de nuestra parte. Entonces, por eso era la pregunta. Ahora, hoy en la actualidad, ¿a qué iglesia vas después de casi 10 años? Bueno, justamente estuve un tiempo, nosotros estuvimos asistiendo a Sagrado Corazón en San Pablo, en Sí, Saint Paul, donde yo te conocí. ahí mismo, porque justamente el padre Tim Norris Sí, había, era el párroco de esa. lo Ajá. habían Ujú. cambiado, lo habían mudado allá, entonces ahí fue como que, bueno, nos motivamos y le dijimos, padre, necesita ayuda, y él me dice, bueno, si ustedes quieren, pues aquí son bienvenidos. Y Ok. nosotros comenzamos allí. Primero estuvimos ayudando con el grupo juvenil. Yo como justamente he tenido mi conexión con la música, soy músico, pues también ayudaba el coro de ahí de la parroquia. Después justamente también me incorporé al grupo de oración que estaba allí. Creo que ahí fue también la oportunidad donde pude conocer a través de la renovación carismática otro grupo de oración, ¿no? Y la parte del movimiento de renovación carismática aquí en la arquidiócesis. Y creo que fue alrededor de unos 3 años que estuve allí, 3, 4 años, y luego, justamente en la pandemia, hay un padrecito que estaba en Santa Odilia, que es el padre Miguel. Ujú. Él fui una vez a ayudar con algo de la música y pues él conversó conmigo y justamente había dicho, o me había invitado pues en aquel momento necesitaban un director de música para el coro latino Ujú. y pues me pareció que bueno, necesitaban ese apoyo. Yo dije, bueno, está bien, y de ahí en adelante fue durante la pandemia que Ujú. pasó eso. Entonces he estado allá desde el 2020 hasta el Ok. presente. Ese es tu nuevo trabajo, tu trabajo actual. Este, Director de si la. supieras que comencé en el 2020 y no fue sino hasta el año pasado que dejé ese puesto. Y fue porque justamente
en la iglesia, pues en la parroquia, sí, como hemos estado respondiendo al llamado de la implementación del sínodo, Sí, pues nos habían pedido a mi esposa y a mí, pues que pudiésemos ayudar a participar. a participar en eso. Entonces yo le dije a ellos, pues, y mira, a mí me encanta muchísimo, aparte que también, no solamente como director del coro, sino que también estaba ayudando en cosas de formación para los papás de la catequesis. Sí, Entonces ya era como varias cositas que estaba haciendo y todas esas cositas pues requieren tiempo, sí, ¿no? Que requieren tiempo y creo que durante estos últimos tiempos mi esposa y yo hemos entendido que a veces necesitamos enfocarnos hay mucha necesidad en la iglesia, ¿no? Y muchas, sí, mucha necesidad y uno puede hacer un montón de cosas, pero a veces, en mi caso me pasa muchísimo, pues que me desgasto mucho, sí, ¿no? Y entonces sí he visto muy prudente o hemos visto muy prudente el poder comprometernos con una o dos cositas y claro, hacerlo bien, más que tener muchas cosas y estar siempre como un poquito agobiado, sí, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer. sí. Entonces, justamente eso fue la propuesta. Yo, bueno, si ustedes les gustaría que yo les apoye en esto, pues creo que es el tiempo de que ustedes busquen a otro director de música que se encargue de eso y yo les puedo ayudar mucho con mayor tiempo y más disponibilidad. Entonces, eso es lo que ha sucedido hasta ahora y estamos es con formación de papás, ¿no? Y estamos con la implementación del sínodo Qué bueno, grupos sí. pequeños. Creo que varios te vimos en el año pasado, creo yo, en la implementación del Sino. Siempre te pedí el saco azul, nunca me lo llevaste a la universidad. El saco azul. Bueno, te pregunto todo esto porque a veces uno piensa de que se puede quedar estancado y decir, pues no me muevo de aquí porque ya encontré mi zona de confort, ¿verdad? Ujú, Pero tú acabas de decir algo bien importante, hay mucha necesidad y esa necesidad hace que tú vayas renovando y vayas dinamizando tu esfuerzo para ayudar a la iglesia. Fíjate que yo estoy en San Francisco de Sales y antes allá habían unos padrecitos puertorriqueños, ujú, pero eran como cinco, eran tres padres y dos seminaristas. Entonces ellos hacían las cosas, eran cinco, pero hacen el cambio, esa congregación se va para Puerto Rico y llega el padre James, pero el padre James llega solo y todo ese trabajo que hacían cinco ahora le toca al padre James solo. Uno lo que hace es, pues, ponerse a la orden, ¿verdad? Yo me acuerdo del padre James ahí batallando con el español, batallando con todos los latinos que quieras o no, somos un poco difícil de llevar, ¿verdad? Pues todo lo queremos. Yo me acuerdo que el padre decía, vamos a ordenarnos porque yo voy caminando y ahí en el camino todos me piden cosas y yo de veces digo, sí, 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 ya no me acuerdo después, entonces es un problema. Entonces, pero el hecho de la necesidad hace que te dinamices, te ujú. vayas cambiando y vayas, como tú decís, ok, yo les voy a apoyar, pero ya no puedo hacer esto, pero voy a hacer esto. Y te llaman para otro y te llaman para otro y para la gloria de Dios, yo siento que tú has influido en muchas personas el hecho de ir subiendo y ir ayudando a la iglesia. A veces uno dice, te tengo envidia de la buena. Porque la envidia no es buena, pero la envidia de la buena es, bueno, gracias a Dios tenemos este apoyo de Gerardo Moreno. Y tú acabas de decir que sos músico también, y a eso iba yo. Siempre has cantado, siempre tenés ese. Bueno, justamente en una de las cosas que hizo mi mamá en la iglesia que donde estaban allá en Venezuela, donde estaban estos padres o han estado los padres de aquí de Minnesota, era que ella comenzó liderizando el grupo de música, el coro de la iglesia. Entonces llega un momento en que, bueno, nosotros comenzamos a crecer y pues mi hermana, mi hermano, íbamos allá a la iglesia, pues, y mi mamá, pues, nos estuvo incorporando en el coro. Entonces, claro, como yo en ese tiempo era pequeño y la guitarra me quedaba muy grande, Ujú. pues nada, mi hermano comenzó y mi hermana comenzaron con la guitarra, que eran más grandecitos, y a mí me ponían a cantar.
Entonces ahí comenzó todo. Yo comencé cantando como eso de los 7, 8 años más o menos. Ok. Y de allí en adelante fue puro cantar, 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 ¿no? Siempre has cantado entonces. Siempre he cantado. Después, cuando estuve más grande, que ya la guitarra me quedaba bien, pues me comencé con la guitarra, y mi hermano también tuvo como ese despertar musical también, incorporándose también con otros grupos y recibiendo invitaciones, comenzó a aprender mucho más instrumentos. Entonces ya aparte de la guitarra era el piano Ok. y era el bajo. Entonces yo lo veía a él y también quería lo mismo, ¿no? Es decir, comenzaba también a aprender cositas, y traía un piano a la casa, y yo también, cuando él dejaba de practicar, yo lo agarraba, y era como mucho tiempo que también invertíamos en eso. Entonces creo que eso fue, digamos, la experiencia que tuve más que todo. Ya después en la escuela, que tuvimos un maestro que nos motivaba muchísimo también a crecer musicalmente y a participar, porque también estuve en una escuela católica, y allí también fue como esas distintas experiencias de pequeños que van también enriqueciendo esa destreza, ¿no? De la música, Sí. ¿no? Más adelante, justamente mi familia, o mi hermano y yo, formamos parte de una comunidad, y la misión de esta comunidad era la evangelización a través de las artes, o en cierta manera, era de una manera de ellos, digamos, potenciar muchas de las experiencias que se llevaban dentro de la diócesis allá en Venezuela. Ok. Entonces, era teatro, danza, música, ¿no? Oh, La qué bueno. predicación. Y eso también nos ayudó muchísimo, porque ahí crecimos, ahí nos ponían a nosotros a animar personas, nos ponían a predicar, nos ponían a hacer teatro, nos ponían a hacer danzas. Ok. Y esa también fue una experiencia. eh, Nosotros estuvimos allí en esa comunidad por alrededor de 15 años, poquito más. Y pues en verdad que fue una de esas comunidades que nos ayudaron muchísimo y nos motivaron muchísimo, y donde crecimos no solamente espiritualmente, sino también el tener un poquito de esa visión de la evangelización, que es la evangelización que se menciona en este documento de Santo Domingo, de Nueva en su ardor, en su Sí. expresión, ¿no? Ujú, sí. Entonces nosotros practicábamos, lo teníamos como muy claro. Entonces, una manera en aquel tiempo era de eso. Entonces, eso también nos empujó muchísimo a crecer en las artes. Entonces, la música era como lo que más ¿Y hacíamos. cuántos instrumentos puedes tocar? A ver, yo creo que básicamente, como yo digo que de los instrumentos que soy, que me gustan más, que lo disfruto más y que me siento más en confianza, es la guitarra para acompañarme, y cantar. Cantar, sí. Lo demás es básico. El piano o el bajo. El bajo Ujú. lo toqué por mucho tiempo también. Yo te vi Eh, también tocando el bajo sí, en el grupo de la Renovación. sí. Batería también tocaba en algunos momentos, cuando no había otra persona, y bueno, uno aprende a llenar huecos, ¿no? Entonces uno aprende es por necesidad. Pero tampoco me considero baterista. Es como esas cositas que uno aprende, y en algún momento uno puede como tapar ciertas Sí. cositas, pero no es que necesariamente eres el mejor en eso, ¿no? Ok. Entonces, pero sí, como una formación muy integral en ese aspecto. Ok, Gerardo, es tiempo de tomar un poquito de agua porque nos podemos ahogar. Dale, pues. Y vamos a dar una pausa ahorita. Bueno, quisiera contarles que esta entrevista está siendo grabada en Americ Inn Hotel y Suites, ubicada en la ciudad de Stillwater, convenientemente justo en la autopista 36 y cerca de las autopistas I-694 e I-94. Nuestro hotel está a pocas millas de las ciudades gemelas. Los viajeros de negocios tendrán fácil acceso a las empresas locales. También, todos nuestros visitantes podrán disfrutar de nuestra relajante piscina y jacuzzi.
Además, podrán disfrutar de agradables habitaciones, incluyendo desayuno gratuito y acceso a tecnología dentro del hotel, así como también Wi-Fi gratis. La ciudad de Stillwater es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los viajeros, como por ejemplo un crucero en barco, así como también deliciosos restaurantes locales que ofrecen una agradable sensación a nuestro paladar. Para más información, llama al teléfono 651-300-4663. En la descripción de este video te dejaré la dirección completa y la página web para que puedas hacer tus reservaciones. Visita Americ Inn Hotel y Suites en Stillwater. Será un placer atenderte. Bueno, volvemos otra vez con Gerardo Moreno. Para hacer un resumen, hemos hablado de toda su vida desde que llegó aquí a Minnesota, sus trabajos, de su destreza, sus dones. Y vamos ahora, después de platicar todo lo que hemos platicado, que entre comillas puede ser lo básico, lo normal, lo bueno. ¿Gerardo Moreno ha pasado alguna tormenta, algún problema, alguna prueba difícil? Mira, no. Gracias a Dios me ha ido bien en la vida. No. Respuesta definitiva. Mira, yo creo que, a ver, mm, mm, este, cuando nos venimos para acá en algún momento estuvimos bajo una visa temporal, ¿no? Y justamente cuando se nos acaba la visa, ¿no? Estamos pensando en cuáles son esas opciones que tenemos mi esposa y yo para continuar nuestro camino aquí ya después de 4 o 5 años. Sí. Y justamente, em, pues habíamos nosotros considerado am, poder aplicar con algún tipo de alivio migratorio. Sin embargo, pues nos llegó un momento donde ya estábamos casi en deportación. Oh, ok. Entonces teníamos que ir a la corte. Y yo creo que una de las cosas muy angustiante que pasa a cualquier inmigrante aquí en Estados Unidos Sí. es tener que presentarte a una corte, ¿no? Sí. De inmigración y estar como a merced de lo que pues se decida, lo que ellos vean que realmente es creíble o realmente es fidedigno, ¿no? Y creo que eso fue un tiempo para nosotros bastante difícil al principio. Sí. Pudiese decir que fue agridulce en cierta manera. Ujú. Es decir, en la aceptación de ese momento donde no sabíamos si íbamos a poder estar aquí o íbamos a continuar nuestra vida aquí Ujú. por más tiempo fue realmente muy difícil, Sí. ¿no? De hecho, yo recuerdo que en esos primeros meses para mí fue no dormir bien, cómo pensar y qué cosas hacer, ¿no? Si nos sacan de aquí, ¿qué hacemos? Am, Creo que eso fue uno de los momentos como de más angustia que tuvimos, pero fue un tiempo muy corto porque eso mismo que nosotros vivimos, pues nos llevó a una transformación mucho más, porque justamente gracias a eso es que mi esposa y yo comenzamos a vivir este proceso de redescubrir también nuestras convicciones de fe y de tomar en cuenta algunas cositas que a lo mejor yo en mi tantos años de tradición católica pues no las tenía como muy claras. Y yo creo que eso yo había escuchado, José, que a veces uno vive hay un padecito que lo decía, le llama el síndrome del sacristán. Ajá. Y que el sacristán, pues, es la persona que está constantemente como preparando todo en el altar o limpiando todo, pero llega un momento en que se acostumbra tanto que según va olvidando que lo que está haciendo o lo que está limpiando es sagrado, ¿no? Sí.
Entonces es así como que, bueno, hacer las cosas porque esto es lo que me acostumbro a hacer y listo. Pero el altar es un lugar sagrado, Sí, ¿no? Entonces, eh, justamente así yo sentía mi vida. Yo decía, sí he estado mucho tiempo en la iglesia católica, he tenido experiencias muy valiosas de comunidad y de espiritualidad, pero al mismo tiempo había cosas que no las tenía muy claras. ok. Por ejemplo, algo que va a ser muy sorpresivo, posiblemente. Algo que yo nunca había internalizado bien era ese llamado a la santidad, que es algo que, pues, en la iglesia siempre se ha hablado, pero yo en mi vida personal, yo no lo había así como pensado. Yo decía, bueno, yo cuando me muera, pues si agarro un purgatorio para mí, pues voy ganando, Sí, ¿no? Y, pero justamente en ese proceso difícil, pues comencé a reconectar con esas cosas, ¿no? Con el hecho de que, bueno, uno se va haciendo preguntas, bueno, señor, si estamos en esto, que hemos estado tanto tiempo aquí en Estados Unidos y ahora no, estamos aquí a merced de que nos voten, ujú, ¿qué quieres tú con esto? sí, ¿No? Y claro, al principio era el reproche, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, si tenemos tanto tiempo aquí, y eso es normal. si hemos estado ofreciéndote nuestro servicio, Ujú, cómo uno entonces ahora está viviendo? Yo creo que eso es una de las constantes, cuestionamientos que uno vive, ¿no? Dentro de la fe y sobre todo cuando uno está en ese proceso de crecimiento, sí, de ujú, redescubrir, ¿no? ujú, Entonces, digamos que ese tiempo fue como y eso fue más o menos como en el año 2018, ok, 2017, 2018 más o menos, que nos llega esta carta diciendo que, bueno, están en proceso de, am, le llaman removal proceedings. Entonces, estamos, wow. Y, pero sí pasó algo que, que les voy a contar y es que una vez en una de las citas para la corte, yo estaba allí en la sala de espera ujú, y yo estoy ahí, ¿no? Rezando mi rosario, ¿no? Y estoy pensando en, bueno, ¿qué voy a decir? Si me preguntan qué digo, cómo lo voy a decir y todo lo demás. Y alzo la mirada y veo que había una familia que no tenía abogados, ¿no? Y tenía niños y se veían así como, bueno, vestidos bastante sencillos. Yo estaba vestido yo como, porque justamente teníamos un abogado con traje, y entonces corbata, nos habían dicho, bueno, ustedes cuando vayan para allá a la corte traten de vestirse bastante eso bien, cuenta mucho. sí, no sé qué y tal. Y Ujú, bueno, y justamente veo ya y veo esas personas que están bien humildemente vestidas, no tenían ni abogados. Vi otro también unos niños que habían traído, ¿no? Y yo llegué al entendimiento de, Señor, siempre puede ser peor. Y con todo y eso, me das la bendición de tener a un abogado, tener a sí, alguien, tener ujú, los medios para, y estas personas están aquí posiblemente desamparadas. sí, Entonces, voy a tomar tiempo ahorita para orar por esas personas. Entonces, ya el enfoque no fue hacia mí, hacia mi problema, si sino que yo hacia estoy otras viviendo esto, personas. sino que era, ay Señor, bendice a estas personas. Y ahí el enfoque cambió totalmente porque ya de la angustia comencé a pasar a sentir más paz, sabiendo que, bueno, Dios, si nos sacan de aquí, pues posiblemente tus planes, posiblemente no, tus planes siempre son mejores Sí, y posiblemente nos va a ir mejor fuera de aquí. exacto. Mira, yo acabo de hacer una reflexión del tema de la prueba y yo decía en el tema que cuando te pasan las cosas, pues tú no entendés en realidad. Y tú acabas de decir algo que yo lo dije en el video. Siempre uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo creo en vos? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo soy comprometido? ¿Por qué a mí? Y no al fulano o al sultano que ni va a misa, que no cree en vos, que es ateo. Pero yo decía en el video que poco a poco te vas dando cuenta por qué pasan las cosas. ¿Ya? A veces uno se siente súper mal porque vas a perder tu casa, te la van a quitar porque no has pagado la hipoteca.
Y yo decía en el video, quizás cuando te quiten esa casa, te salga otra casa mejor y sí podés acceder. Y entonces vos decís ahí, pues ya entiendo por qué me quitó esto para darme esto. En tu caso, qué bonito porque es bien difícil, y te lo digo de verdad, despojarte, abajarte, como decía la maestra ahí en la Ujú. universidad, bajarte a pensar en las otras personas y no en ti, por ejemplo. Y eso es bien, es de reconocerlo porque yo en los momentos difíciles oro por mi problema. Exacto. Es bien difícil Ujú. pensar, no, él necesita más, voy a orar por él. Y fíjate que hay un compatriota tuyo allá en la iglesia, se llama Roviro, no sé si lo conoces. Oh, creo que no. Roviro, Roviro, él un día dio un testimonio y dice, a veces hago ayuno, no para mí, dice él, sino que lo hago porque, por ejemplo, no me voy a tomar esta Coca-Cola o no me voy a comer este dulce, este chocolate, para la gente con diabetes. O sea, hago un sacrificio para otras personas. Y eso es algo de reconocer y de admirar. Y ahorita, comprendiendo el venezolano también, creo que los venezolanos piensan así, ¿verdad? En el prójimo. Y qué bueno. Y en esa tormenta, ya nos dijiste que rezaste el rosario, me imagino que estabas en constante oración. ¿Qué sacaste de provecho? ¿Qué entendiste o qué te dejó esa tormenta, esa prueba? Mira, una de las cosas que comencé a entender es am, que en cierta manera creo que mm, Dios permite que uno pueda aprender a sentirse un poquito más cómodo, no sabiendo qué es lo que Él tiene preparado, Sí. ¿no? Porque si vos sabes lo que tiene, qué gracia tiene ya, ¿verdad? Claro. Ajá, exacto. Entonces, la parte del descubrirlo, ¿no? La parte de que también eso te genera un camino de disciplina para tu vida Ujú, que te lleva mucho más a la santidad, exacto. ¿no? Entonces, esa parte de la purificación, del purificar las motivaciones que te llevan día a día o que te dan, o que justamente te llevan día a día en lo que haces, ¿no? ¿Por qué haces las cosas que haces cada día, ¿no? Sí, Entonces, creo que eso fue uno de uno de los aprendizajes como más importantes, en tratar de sentirme un poquito más cómodo, no sabiendo cuáles eran los planes de Dios, así es. ¿no? Eso por una parte. La otra cosa era el saber que siempre pudo haber sido peor. Sí, Siempre pudo haber sido peor. El pensar que hay otras personas que están viviendo situaciones mucho más difíciles sí. de la que tú estás viviendo, a veces te hace tener una actitud de mayor humildad Ujú. y mayor agradecimiento, Gratitud, así es. Sí. ¿no? De gratitud por lo que tienes Sí, y porque eso que estás viviendo, algo, de alguna manera Dios lo va a usar para mostrarte algo. exacto. Y ese es el objetivo de esto, por ejemplo. Entender que la gente que está desanimada, que dice, no, yo no puedo. No, yo recibí esa carta que tú recibiste y no, yo me voy a ir. Que entiende que siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Ujú, En cuestión de la santidad que tú acabas de mencionar, es interesante también porque la visión de santidad es bien subjetiva. O sea, se piensa santidad, no cometer pecado, ¿verdad? Que vos seas santo es que no cometas pecado. Y en realidad es súper diferente. En realidad la santidad es saber que tú sos pecador, pero que luchás y le pones todo a Dios en sus manos para que Él te vaya moldeando y hacer la voluntad de Dios. ujú. Mira, creo que esa fue otra de las cosas muy valiosas que aprendí durante ese tiempo, ¿no? Que Dios me llevó por ese camino de ir redescubriendo qué era la santidad, Ujú. pero no, que es algo, que la santidad es mucho más, o es diferente a la como santurronería, Santurronería. diga, ¿no? Porque eso es lo que normalmente la gente piensa. Sí, Pues, y la otra cosa es que la iglesia en cierta manera se ha encargado de promover un poco, es que el llamado de la santidad es universal, así es. eh, que no es solamente una cosa de monjas No, todos estamos llamados. y de sacerdotes, es todo el mundo. Exacto. Y justamente cuando, por ejemplo,
San José María Escrivá, Sí. que es el fundador del Opus Dei, que Ujú. justamente va explorando un poco lo que es la santidad desde de lo que estás haciendo, Ujú. desde los ambientes de donde vivimos. Yo como maestro, tú lo que haces, Sí. ¿no? Yo con mi, digamos, con mi familia, con mi esposa, ¿no? Como nuestro matrimonio es un camino también de santidad. Exacto, la santidad. Entonces, eso fue también algo como que para mí fue como un velo de que tenía en los ojos y así como darme cuenta de que, wow, o sea, Dios me quiere para esto. Ahora, una de las cosas que pasaron fue que en ese proceso de redescubrimiento me pasó eso que tú estás diciendo, ¿no? Entender, bueno, que la santidad, ¿cómo es esto? O sea, tengo que rezar rosario todos los días, Ujú. o cómo tengo que ser. ¿Será que soy más escrupuloso? ¿No? Y bueno, indudablemente esa es muchas de las tentaciones que uno va encontrando en el camino de la santidad, Sí. ¿no? Buscando el balance de cuánto es am, lo laxo que puedo ser, ¿no? O puedo ser a lo mejor como muy rígido, muy escrupuloso, que al mismo tiempo, y ese juego de la soberbia que uno tiene internamente a Ujú. veces, que te lleva como en ese camino de descubrir. Entonces yo he estado digamos, sigo entendiendo pues que la santidad, así como lo dice, justamente creo que es San José María Escrivá, es Ujú. la parte de entender que la santidad es comenzar de nuevo cada día, Así es. ¿no? La santidad es ahora, en este momento, ¿qué estás haciendo? Ujú. ¿No? Ujú. ¿Cómo estás ayudando también al otro? También es una cosa integral, no es solamente una cosa de intimidad, de Sí. intimismo. Solo yo. Solamente yo y Dios, y ahí me voy a hacer yo, este, am, pues santo nada más entre yo y Dios. Ujú. No, o sea, ¿qué estás haciendo por el otro? Así es. ¿No? La santidad te lleva justamente al otro. Y la otra cosa es que la santidad también es, la puedes encontrar eh, buscando referencia, y la referencia es indudablemente nuestros santos, ¿no? Cuando tú ves la vida de San Francisco, Ujú. cuando ves la vida de Santa Teresita, San Ignacio. San Ignacio, tú dices, encuentras cada tipo de santo de acuerdo a la vivencia que hayas tenido tú. Sí. Yo digo, y mi esposa y yo decimos, no, hay un santo para cada persona, Para cada, exacto. para cada persona. Exacto. Entonces, a encontrar referencia, entender que la santidad también es una gracia y es un proceso donde tú vas entendiendo de que no es algo definitivo que hago hoy, ya soy Y santo, se sino acabó. que es ese Ujú. proceso, Exacto. y que aprendes pues a descubrir y que es una lucha. Por eso somos la iglesia peregrinante, ¿no? Así es. Estamos en la lucha todo el tiempo. Esto Todo no el tiempo. termina. No, nunca, nunca. De hecho, es algo que veíamos en la universidad. Nunca, nunca, nunca conoces a Dios en su totalidad. Nunca, nunca decís, bueno, ya hasta aquí llegué, ¿no? Ujú. Por eso es que, bueno, tú sigues estudiando, ¿verdad? Sí, Qué bueno. Bueno, después de la tormenta, dice el dicho, viene la calma. la calma. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que Gerardo Moreno piensa ahora? ¿Se puede vivir sin Dios? O sea, tú puedes decir como tantas personas que dicen, no, yo tengo una relación personal con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a una comunidad, a un grupo. No, el servicio, no. Yo en cualquier parte puedo hablar con Dios y tengo ese. ¿Compartís esa idea o crees diferente en el aspecto después de pasar todo eso que has pasado? Mira, yo creo que esa es una pregunta compleja en el hecho de que, pues, justamente en esas clases, en las clases que veíamos, no sé si te acuerdas que nos hablaban de la visión panenteísta, Sí. que es que, bueno, que Dios está dentro de nosotros, pero Ujú. está fuera también de nosotros, ¿no? Exacto. Las dos. Ujú. Eh, y por otra parte, este, también hemos visto en la tradición de nuestra iglesia que la salvación no es solamente una cuestión que se alcanza de manera personal, por Ujú. mérito propio, Ujú. sino que también se alcanza en
en comunidad. O sea, con la gente que te has comprometido. Así O sea, es. cuando tú te vayas a morir, cuando yo me vaya a morir, Dios me va a preguntar, ¿y qué pasó con Marixa? Ujú. O sea, no es una cuestión de yo solo, o sea, Sí. también Ujú. responder por lo que hice Ujú. con todos aquellos con quienes me comprometí Así también, es. ¿no? Ujú. De manera de fe. Entonces, eso me lleva en cierta manera a la conclusión de que, este, sí, en una gran parte hay una gran iniciativa personal donde tú, pues, estás llamado a encontrarte y alimentarte de la fuente de manera personal, pero al mismo tiempo eso te empuja a que tu compromiso con los demás pues se fortalezca, Ujú. ¿no? Y que la caridad no es solamente, güey, voy a orar por ti. No, no, o sea, Ujú. la caridad también es cómo te puedo ayudar Sí. y de qué manera puedo ayudarte. Y creo que Jesús en eso, cuando uno ve los evangelios, uno se da cuenta de que Jesús era así. Sí. Cuando comienzas a ver la figura de Jesús, era así. Jesús, pues, estaba mucho tiempo orando, pero al mismo tiempo estaba preocupado porque la gente que lo estaba siguiendo no había comido en todo el día. Pues Ujú. vamos a Sí. alimentarlo, Así es. ¿no? Entonces, tú ves esa parte de que, bueno, porque Jesús a lo mejor pudiese haber dicho, bueno, yo los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo, Así es. ¿verdad? Y ya, pues váyanse. Sí. No, o sea, vamos a comer. Sí. Tienen hambre, pues vamos a darle de comer, Pensar ¿no? en el prójimo. Sí, entonces esa parte, ¿no? Yo pienso que siempre el sentirse uno interpelado de que el seguimiento a Jesús, pues, y la santidad es parte de todo eso, de mi trabajo personal contigo, pero también con Dios, pero también con el hermano, el compromiso con el hermano, pues yo creo que ahí, pues ya estás como en el camino, estás encaminado, Sí. pues, a seguir entendiendo un poquito más cuál es el sentido realmente de la cristiandad, ¿no? Yo siempre digo de que es necesaria la comunidad porque hay momentos de prueba que solito te caes y ahí está la comunidad para levantarte. Ujú, Yo le decía a mi grupo de oración, por ejemplo, tenemos un chat donde si tú tienes un problema, tú decís, oren por mí, necesito oración porque ujú, estoy pasando este problema. Oren por mi hermano, oren por mi mamá. Entonces, ese apoyo le corresponde a la comunidad y no hay otra persona o otro grupo, por ejemplo. Y en cuestión de la misa, yo digo, la Eucaristía es súper importante. O sea, yo no puedo decir, tengo una relación personal con Dios perfecta y no tengo a ujú. Cristo en mí. O sea, Sí, y justamente con lo que estabas diciendo mira, hay personas, hay un teólogo que yo he leído en pedazos, en pedacitos, y que me ha tocado justamente en la maestría que he estado haciendo, ¿no? Que es el padre Clark Ranner. ujú, Y él habla mucho sobre, o tiene una parte donde él habla acerca de que la realidad de Dios, ¿verdad? Es una realidad en cierta manera, y voy a parafrasear realmente lo que él dice, ¿no? Pero ujú, la idea principal es que la realidad de la presencia o de la existencia de Dios es algo que está presente, lo creas o no, o no. estés Mm, consciente o no, sí, Dios está sí. presente. Ujú, Dios es parte de nuestra dinámica de ujú, vida. ujú. Que tú digas no creo en Dios, ok, pero eso no quiere decir que Dios Que no necesariamente existe. no exista. Exacto. Está Ujú, allí, ahí está. está allí, ¿no? Entonces, y aparte de eso, que él va mucho más atrevidamente a decir que todas las cosas que nosotros hacemos en cierta manera van hacia nuestra búsqueda interna de ese Dios, aunque nosotros no estemos conscientes de eso. Exacto. Las cosas buenas que Sí. hagamos, o justamente a veces cuando estamos viviendo en situaciones y nuestros mecanismos, pues, de defensa o de cómo actuamos en ciertas cosas es una respuesta interna, posiblemente es inconsciente, pero es una respuesta natural a esa gracia, ¿no? A Ujú, esa a ese
la parte, ese trascendente que es Dios. Sí, Entonces, pues, en algún momento, pues yo siempre tengo la fe de que la persona en algún momento siempre llega al descubrimiento de eso, sí. ¿no? Sí, y cuando lo descubre, encuentra sentido a todo, a toda la vida. Sí, sí, Entonces, sí. es muy cierto eso. Ya para ir terminando, ¿qué le podrías decir tú al joven que ahorita está pensando, quiero aprender a tocar guitarra, pero me da pena? Quiero cantar, pero no sé si mi voz, vaya bien con el grupo. ¿Qué le puedes decir a esa gente? Mira, tengo una amiga dominicana que me dijo una vez con una, yo tengo pena, y me dice, mira, la pena era verde y se la comió un burro. Yo le digo a mis hijas, porque mis hijas son bien penosas, y le digo, pena es robar y que te descubras. Porque en realidad la pena es algo que nos limita. La pena es algo que dice, no, no lo puedo hacer o lo voy a hacer mal. Entonces, ¿qué le decís vos a esa gente? Bueno, tú sabes que mi mamá siempre ha tenido ese mismo pensamiento que tú dices, ¿no? Aparte de ser libre, ¿no? De dejar la pena en cierta manera, porque mi mamá siempre quería que yo cantara en las fiestas. A veces quería que yo cantara y yo no quería cantar, pues. No sabes, Sí. cuando el niño canta, pues todo el mundo quiere escucharlo y va a decir, Vení, vení. ven, te ven a cantar. Y yo, no, no, no. Y mi mamá terminaba frustradísima. Pero ¿por qué no quieres cantar y sabes cantar? Y yo, no, porque me da pena. Hijo, pena es eso. No, que te consiguen otra cosa. Y siempre ella como que siempre me ha invitado muchísimo a la parte de eso de, hay que ser libre, o sea, hay que ser libre, hay que dejar un poquito. Pero bueno, volviendo justamente a eso, yo creo que en mi tiempo que he estado como director de música, me he encontrado con muchos niños, muchos jóvenes, quienes sus padres tienen la ilusión de que ellos participen y ellos están así como muy inseguros, ¿no? Y un dicho que tenemos en Venezuela normalmente, o lo decimos en Venezuela, es tocar la puerta no es entrar. Date la oportunidad de experimentar, de poder explorar eso y no hay problema si no te gustó. Habrá otra cosa que sí te guste, ¿no? Y de aparte de descubrir en ti los dones que genuinamente tú sientes, pero tienes que darte la oportunidad. Entonces, siempre he tenido algunas personas, a lo mejor que van al coro y los papás están como muy preocupados, ay, porque no sé si realmente ella como que quiere venir y yo, bueno, pero está bien. Si déjala que venga, o sea, tráela y que ella pueda descubrir si le gusta o no. Y si Sí, no le gusta, pues está bien, hay otra ¿no? cosa que puede hacer. Sí, a lo mejor hay otra cosa, a lo mejor se mete a los monaguillos y le Sí, gusta más, ¿no? exacto, Y yo he exacto. tenido gente así, he tenido niños que comienzan en el coro, pero terminan en los monaguillos. Y eso para mí es, genial, o sea, Sí, está bien. encontró su, Sí, su, su objetivo. exacto, Ajá. porque al final, pues a mí, bueno, no me ofende realmente eso, ¿no? Pero sí eso, la parte de dar la oportunidad a la gente que pueda explorar esos dones, esos talentos y tenerla, a lo mejor, por ejemplo, yo con deportes nunca, Mm. nunca. Pero en algún tiempo, cuando estaba más muchacho, pues me metí en un equipo de fútbol y la pasé bien, pero dije, no, no, No es no, para mí. no es para mí. No es para mí, pero me di la oportunidad. Claro. Entonces, la parte del darse la oportunidad creo que es importante. Ujú. Y importante y no solamente y estar con la mente abierta de que puede funcionar y está bien, y si no funciona, también está También bien. está bien, exacto. Porque a veces creo que hay mucha carga de responsabilidad, a veces de sentir que, bueno, ese miedo al fracaso, de que, Ujú. bueno, si no funcionó es porque no sirvo para más Si nada. no lo hago bien, ujú, o Exacto. sea, si no Entonces, me sale creo bien. que eso es una de las cosas que todavía nos cuesta mucho y sobre todo en la parte de la cultura latina, creo que muchos de nosotros hemos sido criados con esa visión de que las cosas, sí, hay que hacerlas bien, ¿no? Y todo eso, pero a veces esa misma visión te lleva a pensar que los fracasos, pues nada, son devastadores y no sirvo para esto o no sirvo para más nada, ¿no? Entonces, creo que esa es una
de las visiones. Y la otra cosa, pues la parte del desánimo voy justamente a lo que dice Santa Teresa de Ávila, ¿no? La parte de que todo pasa. O sea, Dios nunca se muda, Ujú. ¿sí? Y am, justamente por eso mismo y por su gran amor, pues sí, todo va a pasar. Dios nunca va a cambiar su amor por ti. No hay nada que yo pueda hacer o que dé razón a que Dios o me ame mucho más que otra persona, porque Ya, Dios ya me amó primero, así es, pero al mismo tiempo no puedo hacer algo con la que Dios no me deje de amar. exacto. Que diga, ya no lo voy a amar como lo amaba. Exacto. Sí. Entonces, creo que esa es una de las verdades maravillosas del ser, de, de, y de conocer de Dios. Creo que puede ser una perspectiva que te ayude a mejor ver las cosas Así día es, a día, ¿no? así es. Gerardo, hemos hablado del desánimo, ahorita lo acabas de mencionar, y ese desánimo existe en el servicio aquí en la Iglesia Latina. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué servís? ¿Por qué le servís a Dios? ¿Por qué le servís a la Iglesia? ¿Es que no tenés tiempo o que tenés mucho tiempo? Entonces vos decís, voy a servir para hacer algo. ¿O por qué servís? Mira, creo porque cuando tú vas descubriendo que eres hijo de Dios y am, este, eso, aunque no necesariamente sucede automático, también es un caminar. Y algunas personas lo encuentran antes y otras lo encuentran después. Ujú, Pero comienzas a entender de que si yo soy hijo de Dios, pues tú eres mi hermano, ujú. ¿no? Y justamente volviendo justamente a lo que dije hace rato, ¿no? Esto que estoy viviendo me lleva a un compromiso contigo. Esto que estoy viviendo con Dios, que es intenso, esto que viví con Dios, este proceso de transformación, también quiero que tú lo vivas, que tú lo descubras, ¿no? Pero también dentro de tu misma individualidad, ¿no? De lo que tú también eres y dentro de tu proceso. Entonces, pudiese decir que la parte de la fe está muerta sin las obras, Exacto. de la discusión de tanto, Sí, ¿no? De tanto tiempo, ¿no? La fe está muerta sin las obras y las obras significa ese compromiso contigo. exacto. Ese es el gran tema para mí, el poder hacerle entender a la gente que el servicio no es porque uno tiene tiempo de sobra o porque le pagan. Uno sirve porque siente el amor hacia la otra persona y siente ni la necesidad, sino que siente el compromiso de hacer. Como tú acabas de decir, vos sos mi hermano y si tú me pedís un favor, yo voy a hacer lo posible para hacerte ese Ujú. favor, para ayudarte. El no servir es como que tú me digas, mira, José, necesito que me lleves a mi casa ahorita porque mi carro se ha dañado. Y que yo te diga, no, no puedo, hermano, de verdad No, que yo, o que me digas, no, voy a orar por ti, yo, que yo, consigas cola. para que encienda el carro ahorita. Exacto, eso es. Bueno, Gerardo, yo te agradezco en realidad todo este tiempo. Vamos a cerrar esta entrevista con un ping-pong. Yo lo conozco como ping-pong. Ok, Bueno, ni yo, sino que mis hijas. Pero yo lo conozco como tiro al plato, algo así, allá. Pero yo te voy a decir una palabra y tú me decís lo primero que se te viene a la mente. ok, ¿Estamos? ok, Bueno, esto se llama ping-pong con Fae. ok. Jesús, Amor, Espíritu Santo, fuego. santo favorito, O San Agustín. es que tenés mucho, ¿verdad? Sí, Virgen María, pureza, Dios, todo. libro de la Biblia, Mm, Lucas. comida favorita. Esa sí está difícil. Pupusas. Eso. Domingo,
comunidad. Alabanza preferida. Mm, a ver. Alabanza, eso también está difícil. Yo como músico, en verdad tengo muchas. Mi todo, de Katie Márquez. Fe. La convicción de algo que no veo, pero está. Amor. Entrega, Esperanza. fe. Muy bien. Bueno, ya cerrando, yo quiero que compartas en realidad tu don de la música. Quiero que nos contés. Yo sé que has hecho muchas canciones, has grabado otras canciones. De hecho, te quiero agradecer en este momento porque cuando yo pensé en esto, me advirtieron mucho de la música que iba a ocupar en el canal. Tener cuidado porque si en un momento tu canal despunta y se hace conocido, después vas a tener problemas si la música no has pedido permiso. Ujú. Entonces yo dije, mi hermano Gerardo Moreno, tengo que pedirle una canción para ocuparla. Y yo me acuerdo el día que te escribí y que me dijiste, la que querrás, hermano, ahí está, tomala. Bueno, me las mandaste, de hecho me las mandaste y hemos ocupado tuyo, que es la que, decidimos allá en la familia con mis hijas, mi esposa, que era la que nos parecía para el canal y te quiero agradecer con eso. Ya para despedir, contanos cuántas producciones has hecho, dónde te podemos encontrar, dónde podemos escuchar tu música y lo que quieras compartir de ese don. Bueno, justamente durante la pandemia fue que eh, tuve ese momento donde me decidí am, a grabar algunas canciones, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Que estuviese en mis manos. Entonces, tengo 3 canciones eh, inéditas, bueno, no inéditas, canciones mías, o sea, de mi autoría, ¿no? Y en mi canal de YouTube, si ustedes buscan Gerardo Moreno, este, pues van a conseguir no solamente esas 3 canciones originales, sino también canciones que me han gustado a lo largo de mi vida de fe, que me han acompañado, pues, y les, digamos, les hago un cover, Un cover. son de otros artistas católicos y los grabo y los coloco allí tal, Ok. ¿no? Ujú. Am, Creo que esa ha sido una bendición especial también, ha sido también un discernimiento porque en algún momento, pues yo dije, creo que lo de la música, a lo mejor eh, esa evangelización a tiempo completo a través de la música fue algo que consideré como una opción, pero también necesitaba dentro de mi discernimiento poder comenzar con algo y tratar de explorar también eso, como experimentar un poquito. Entonces, sí me di cuenta que pues admiro muchísimo a mis hermanos músicos, adoradores católicos, quienes lo hacen a tiempo completo, porque sí veo que es algo que pues hay que invertirle tiempo, hay que invertirle también plata, Dinero, ¿no? sí. Dinero, pues, porque quieres hacerlo de la mejor manera y hacerlo de la mejor manera significa pues pagar unos equipos, pagar unos arreglos, ¿no? Entonces, creo que ese fue el resultado de ese tiempo y me gustaría continuar, ¿no? Me gustaría continuar. Pues por ahora, pues me pueden encontrar en las redes, en el Instagram, me pueden conseguir como Gerardo Moreno Music. Ujú. Ahí también van a conseguir algunas canciones, algunos pensamientos, algunos mensajes. Y en YouTube van a conseguir pues también las canciones, también como en todas las plataformas para digitales para escuchar música o de streaming, Spotify, Ujú. este, Apple Music, Ok, Pandora. ok. Todos esos pueden buscar y van a conseguir canciones de Gerardo Moreno. Tuyo, hermoso Sí. y cuesta arriba. Cuesta arriba. Bueno, yo te quiero felicitar por ese trabajo, porque en realidad es un don que lo manejas súper bien, que lo has aprovechado al máximo. Quiero
darte las gracias por este tiempo que te has tomado de estar Ujú. aquí. Vamos a dejar tus redes en la descripción del video. Esperamos que sigas y que puedas hacer más trabajo porque de verdad que lo haces de verdad para la gloria de Dios, lo haces súper bien. Sabemos que nosotros somos un instrumento, pero nosotros también tenemos que ponerlo de nosotros y tú lo haces muy bien. Así Ujú. que muchas gracias, Amén, Gerardo. gracias. Espero que Dios te bendiga. Espero que podamos siguiendo, estar viéndonos, Ujú. podemos hacer los proyectos que teníamos preparados. Por el momento yo te doy las gracias. Como te digo, vamos a dejar tus cuentas en la descripción. Y pues a todos esperamos siempre su ayuda, su apoyo en cuestión de suscribirse al canal de FAE, de compartir, que es lo más importante para que este mensaje que ahora se ha creado gracias al Espíritu Santo, pues llegue al corazón necesitado. Así que recuerden vivir con fe, con amor y con esperanza. Gracias, Gerardo. Amén.